¿Cuántas cavidades tiene el corazón? ¿Cuántas válvulas? 4. ¿Cuáles son? Tricúspide, bicúspide y las semilunares. 2, ¿no? Aórtica y pulmonar. Y saben también que el corazón tiene 2 tipos de circulación, ¿verdad? Circulación mayor y circulación menor. Todo eso vamos a repasar. Ustedes ya lo saben, nada más es un repaso de lo que ustedes ya lo han visto en anatomía y también en fisiología. Entonces decíamos que el corazón tiene 2 circulaciones, circulación menor y circulación mayor. Ustedes saben que las venas cavas drenan la sangre desoxigenada del corazón. La vena cava superior, que es esta de acá, recoge la sangre de la mitad superior del cuerpo, ¿no? Y lo va a drenar en la aurícula o atrio derecho. La vena cava inferior drena la sangre de la mitad inferior del cuerpo y lo drena en la aurícula derecha. Es decir, todo el retorno venoso sistémico llega a la aurícula derecha. La aurícula derecha va a drenar toda esa sangre a través de la válvula tricúspide al ventrículo derecho. Y el ventrículo derecho, que es una de las bombas principales del corazón, va a inyectar o va a expulsar la sangre a través de la válvula pulmonar a la arteria pulmonar. Y sabemos que la arteria pulmonar se divide en 2, rama derecha y rama izquierda. Y llevan la sangre a los pulmones. ¿Para qué? Para que en los pulmones la sangre se oxigene, ¿verdad? Una vez oxigenada la sangre, ¿dónde regresa? Al lado izquierdo del corazón, específicamente a la aurícula izquierda o atrio izquierdo, a través de 4 venas pulmonares, 2 izquierdas y 2 derechas. La sangre de la aurícula izquierda va a pasar a través de la válvula mitral bicúspide. ¿A dónde? Al ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo, que es la bomba principal del corazón, va a inyectar la sangre a través de la válvula aórtica hacia el callado aórtico para que éste lleve sangre a todo el cuerpo, ¿no? Y una vez que el cuerpo utiliza todo el oxígeno y los nutrientes, lo va a devolver a través de las venas cavas, ¿no? Circulación menor y circulación mayor, ¿vale? Para que sea un poco más anatómico, tenemos esto de aquí, ¿no? Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, ¿no? Decíamos que la válvula atrioventricular derecha es la tricúspide. ¿Por qué es tricúspide? Porque tiene 3 válvulas: la valva anterior, la valva posterior y la valva cercal, ¿verdad? Por eso es tricúspide. En cambio, de este lado solo tiene 2, bicúspide, es la mitral, ¿no? Las válvulas semilunares o sigmoideas, aórtica y pulmonar, son ambas trivalvas, ¿no? La pulmonar es trivalva y la válvula aórtica también es trivalva, aunque un 20 a 30% de la población tiene la válvula aórtica bivalva, es decir, que solo tiene 2 válvulas, ¿no? Y eso puede condicionar que en determinadas circunstancias estos pacientes que tienen aorta bivalva tengan, o sea, insuficiencia o estenosis de la válvula, ¿verdad? ¿Por qué este lado está azul y por qué este lado está rojo? Porque de este lado la sangre es desoxigenada. ¿Cuánto satura normalmente la sangre que está en las cavidades derechas? Sangre desoxigenada. ¿Cuánto creen que es la saturación normal ahí? ¿Cuánto es la saturación normal en una persona? Ahorita te colocamos un oxímetro aquí. ¿Cuánto crees que saturas? ¿Cuánto? 20, no. 93, 95. La saturación depende siempre de la altitud, ¿no? A mayor altitud la saturación es menor. Por ejemplo, a nivel del mar, la saturación normal, ya sea un recién nacido, un niño, un adulto, un anciano, la saturación normal a nivel del mar debe ser igual o mayor a 95. Es decir, a nivel del mar, una persona que satura 94 ya está mal, algo está mal. A nivel del mar, ¿cuánto tiene que saturar una persona? Igual o mayor a 95. Cochabamba, ¿cuánto es la altitud de Cochabamba? 2.500 metros sobre el nivel del mar. Para Cochabamba la saturación normal es igual o mayor a 93. Es decir, en Cochabamba está mal una saturación de 92, 91, ¿no? ¿Por qué? Porque para la cantidad de oxígeno que hay acá en Cochabamba, la saturación, ¿cuánto tiene que ser? Igual o mayor a 93. ¿El Cusco? ¿Cuánto es la altitud del Cusco?
3.400. La Paz, ¿cuánto está? 3.600, ¿no? Todas las ciudades que tienen una altitud mayor a 3.000 metros, la saturación debe ser igual o mayor a 89. ¿Vale? Todas las ciudades con altitudes mayor a 3.000 metros, como es La Paz, Oruro, Potosí, el Cusco, entonces ahí la saturación tiene que ser igual o mayor a ¿cuánto? 89. Es decir, una saturación de 88 no está mal, ¿verdad? Entonces, la saturación normal depende de la altitud. Ahora bien, las cavidades derechas contienen sangre desoxigenada, por eso esta imagen está en azul. ¿Cuánto está saturando esta sangre de acá? Al ser una sangre desoxigenada, la saturación será 0, 20. ¿Cuánto creen? ¿Quién tiene una idea? 80. ¿Otro? 50. ¿Otro? Y desde este otro lado, del lado izquierdo, ¿cuánto es la saturación? ¿Cuánto satura esta sangre que tiene acá la aurícula izquierda o el ventrículo izquierdo? 95. Del lado derecho, la saturación, si bien le llamamos sangre desoxigenada, pero sigue siendo sangre con oxígeno. De este lado la saturación promedio es más o menos 75. Obviamente eso también va a variar dependiendo de la altitud, ¿no? Del lado derecho del corazón, si uno mide la saturación de la sangre acá, ¿cuánto va a saturar? Promedio más o menos 75. En cambio, de este lado la saturación siempre va a ser igual o mayor a 95, 97, 98, 99. Nunca va a ser 100%. ¿Por qué? Porque los ventrículos y las aurículas tienen venas que drenan directamente tanto al atrio como al ventrículo. Entonces, al ser venas, traen sangre desoxigenada del miocardio como tal y lo van a drenar directamente al corazón izquierdo. Entonces, la razón de por qué la saturación nunca va a ser 100% acá. ¿Dónde la sangre saturaría 100%? ¿En qué estructura? En las venas pulmonares, ¿verdad? La sangre se oxigena en los pulmones y a través de las venas pulmonares, que son estas de acá, dos izquierdas y dos derechas, la sangre llega a la aurícula. Entonces, en las venas pulmonares la sangre va a estar saturando 100%, pero en las cavidades izquierdas no. ¿Vale? Entonces, esas son las diferentes saturaciones que manejan la sangre en el cuerpo como tal, ¿no? Toda la sangre que llega a la aurícula izquierda, ya sangre oxigenada, saturando acá 100%, acá menos 99, 98%. Entonces toda esta sangre se va a través de la aorta. Y la aorta, el primer vaso en salir de la aorta es a este nivel, ¿no? A través de la válvula, que son las arterias coronarias. ¿Cuántas coronarias tenemos? Dos, la coronaria derecha y la coronaria izquierda. ¿Cuál se bifurca en dos? La izquierda, descendente anterior y circunfleja, ¿verdad? Entonces, el primer órgano que recibe sangre oxigenada es el corazón, a través de las arterias coronarias, que emergen justo de acá. Están las válvulas, pegadas a las válvulas están los senos coronarianos, y de los senos coronarianos, que son tres, el coronariano derecho, el coronariano izquierdo y el no coronariano. Del coronariano derecho nace la coronaria derecha. De la coronariana izquierda nace la coronaria izquierda, y esta coronaria izquierda se bifurca en dos, ¿no? Circunfleja y descendente anterior. Luego tenemos la aorta ascendente. Del callado aórtico nacen tres vasos bien importantes. Teóricamente son cuatro. Del lado izquierdo, mira, vamos de acá. Este de acá es la arteria subclavia izquierda y este de acá es la carótida izquierda. Del lado derecho nacen juntos. Este es el tronco brachiocefálico común. Y este tronco brachiocefálico se divide en dos, en carótida derecha y en subclavia derecha. ¿Vale? Entonces, del callado aórtico nacen tres vasos bien importantes. De derecha a izquierda, el primero, el tronco brachiocefálico, que se bifurca y te da la subclavia derecha y la carótida derecha. En cambio, del lado izquierdo nacen separados. Carótida izquierda y subclavia izquierda. Y luego de la aorta descendente, pues va todo el cuerpo, ¿verdad? Para los órganos abdominales, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, las diferentes saturaciones, las válvulas,
todo lo demás. Ahora, otra cosa que tenemos que repasar es qué son los ruidos cardíacos, ¿no? ¿Por qué están producidos? ¿Cómo están producidos? ¿Y en qué determinado momento del ciclo cardíaco se presentan? Cuando ustedes auscultan un corazón, ¿qué auscultan? Los ruidos cardíacos, primer ruido y segundo ruido. Hay varios mnemotécnicos para esto, ¿no? Está el luptup, luptup. Cuando uno escucha el corazón, luptup, luptup. O el tunca, 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 como uno quiera, ¿no? Pero teóricamente esos son los dos ruidos, primer ruido y segundo ruido. ¿Por qué está representado el primer ruido? Cierre de las válvulas atrioventriculares. ¿Cuáles son esas válvulas? Mitral y tricúspide. El segundo ruido, que es un poco más intenso, está representado por el cierre de las válvulas semilunares. ¿Cuáles son esas? Pulmonar y aórtica, ¿no? Y ahorita vamos a ver algunos conceptos básicos del primer ruido y del segundo ruido. ¿Cuáles son las características básicas del primer ruido? Primero, decimos que el primer ruido que representa el cierre de las válvulas atrioventriculares, ¿no? Si hablamos del tono, si comparamos el tono del primer ruido con el segundo ruido, el primer ruido es de un tono ligeramente más bajo. ¿Por qué? Porque las presiones entre atrio y ventrículo son menores si comparamos con las presiones entre ventrículo y aorta, por ejemplo, ¿no? Es decir, que las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar, se cierran más fuerte, con mayor intensidad, porque de ese lado hay más fuerzas. Es por eso que el primer ruido es de una tonalidad o de un tono ligeramente más bajo. Este primer ruido indica el inicio de la fase sistólica, ¿vale? Ahora, el primer ruido, no solo el primer ruido, sino también la sístole. El ciclo cardíaco, ustedes saben que tiene dos fases, sístole y diástole, ¿verdad? Acá dice que el primer ruido indica el inicio de la fase sistólica y que dice que el primer ruido coincide con el pulso arterial. Muchas veces nosotros estamos auscultando y escuchamos un soplo, escuchamos el primer ruido, lup, 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 o el punta, punta, y en medio de él auscultamos un soplo. Y muchas veces cuesta determinar qué tipo de soplo es, si es un soplo sistólico o es un soplo diastólico. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Palpando el pulso. Si nosotros palpamos el pulso arterial y estamos auscultando, si el pulso coincide con el soplo, entonces va a ser un soplo sistólico, ¿vale? Es una manera de diferenciar qué tipo de soplo estamos auscultando, ¿vale? Si es un soplo sistólico o es un soplo diastólico. Esto lo vamos a ver con mayor detalle cuando veamos la clase de soplo cardíaco. Es una clase muy compleja, ¿vale? Entonces, características del primer ruido, el tono es ligeramente más bajo. ¿Por qué? Porque las presiones entre atrio y ventrículo son menores si uno lo compara con una presión entre ventrículo y arteria. Entonces, estas son las características del primer ruido. ¿Y dónde lo vamos a auscultar con mayor intensidad? ¿Dónde se encuentra la válvula tricúspide o dónde se encuentra la válvula mitral? Especialmente en el foco tricúspide, ¿vale? Ahí se ausculta con mayor intensidad el primer ruido. ¿Cuáles son las características del segundo ruido? Si el primer ruido tiene un tono menos intenso que el segundo ruido, entonces el segundo ruido, ¿qué va a ser? El tono va a ser ligeramente más alto. ¿Por qué el tono es más alto que el primer ruido? Justamente porque la válvula aórtica, por ejemplo, que está acá, esta es la válvula aórtica. La presión del ventrículo izquierdo es muy alta, la presión de la aorta es muy alta. Entonces, esta válvula aórtica, al cerrarse, ocasiona un ruido más fuerte. Es la razón de por qué el segundo ruido tiene una tonalidad más alto comparado con el primer ruido, ¿vale? Ya sabemos que se origina por el cierre de las válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar. ¿Cuál de las dos válvulas se cierra más antes? Siempre la válvula aórtica. Milésimas de segundo después se cierra la válvula pulmonar, pero al oído humano casi siempre se ausculta como un solo ruido, aunque en determinadas
determinadas circunstancias el segundo ruido se puede auscultar desdoblado. Por ejemplo, en los pacientes que tienen bloqueo de rama derecha, ustedes saben que la rama derecha está en el ventrículo derecho. Cuando existe un bloqueo de la rama derecha, entonces el segundo ruido va a estar desdoblado. ¿Qué significa? Que la válvula aórtica y la válvula pulmonar se cierran en diferentes tiempos, por separado, ¿no? Eso se denomina segundo ruido desdoblado y se da en determinadas circunstancias. Cuando veamos algunas patologías, vamos a explicar mejor por qué el segundo ruido puede estar desdoblado, ¿vale? ¿Dónde lo vamos a auscultar mejor? En los focos, donde se ausculta mejor la válvula aórtica o la válvula pulmonar. Es decir, segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha, el aórtico, y segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda, el foco pulmonar, ¿vale? Y obviamente el segundo ruido indica el inicio de la diástole. Cuando hablamos de sístole y diástole, ¿de qué estamos hablando? De ciclo cardíaco, ¿no? ¿Qué es el ciclo cardíaco? ¿Cómo podríamos definir el ciclo cardíaco? Si bien esta no es una definición exacta de ciclo cardíaco, pero un ciclo cardíaco más o menos son los hechos que ocurren en el corazón desde el comienzo de un latido hasta el comienzo del siguiente latido. Ese es el ciclo cardíaco. Ahorita tengo una definición más exacta del ciclo cardíaco. Ahora bien, ¿por qué existe sístole y diástole? Imagínense que yo tengo acá la aurícula derecha. Si mi aurícula derecha está en sístole, es decir, que la aurícula derecha quiere expulsar la sangre de atrio a ventrículo. Pero ¿qué pasaría si mi válvula tricúspide estaría cerrada? La válvula tricúspide está cerrada y la aurícula derecha se está contrayendo para expulsar la sangre hacia el ventrículo derecho. ¿Qué pasa con la sangre que debería pasar de acá para acá, pero mi válvula acá está cerrada y la aurícula se contrae? ¿Dónde se iría la sangre? Retornaría hacia las cavas, ¿verdad? Entonces es la razón de por qué existe el ciclo cardíaco. El sistema de conducción del corazón, que lo vamos a ver en la parte inicial del electrocardiograma, tiene un nodo que se llama el nodo atrioventricular. El nodo atrioventricular está ubicado más o menos por acá. El nodo atrioventricular tiene una función bien importante, que es la de retrasar el impulso eléctrico del corazón, ¿no? Retrasa el impulso eléctrico, ¿para qué? Para que atrios y ventrículos no se contraigan al mismo tiempo. Es decir, mientras el atrio está en sístole, el ventrículo necesariamente tiene que estar en diástole, ¿no? Tiene que estar relajándose, llenándose de sangre. Cuando, al revés, cuando el ventrículo está en sístole, el atrio tiene que estar en diástole, llenándose de sangre, ¿verdad? Entonces, para eso existe el sistema de conducción, sobre todo el nodo atrioventricular, que produce un retraso en el sistema de conducción para que ambas cavidades, atrios y ventrículos, no se encuentren en el mismo ciclo cardíaco, es decir, que no estén en sístole ambos al mismo tiempo y tampoco en diástole ambos al mismo tiempo. Si el atrio está en sístole, el ventrículo tiene que estar en diástole. Al revés, si el ventrículo está en sístole, el atrio tiene que estar en diástole. Entonces, ¿cómo definimos un ciclo cardíaco? Esta es la definición de un ciclo cardíaco. Un ciclo cardíaco es la interrelación de fenómenos eléctricos, mecánicos, volumétricos y de cambios de presión en el corazón y grandes vasos. Esto es ciclo cardíaco. ¿Por qué? Porque interviene en el sistema de conducción del corazón, ¿no? Con el retraso fisiológico a través del nodo AB. Mecánicos, por la apertura de las válvulas atrioventriculares. Volumétricos, porque se mueve volumen y cambios de presión, ¿vale? Ahora bien, si se ha entendido esta parte de lo que es el ciclo cardíaco, sístole, diástole, la primera imagen del corazón, ¿en qué fase del ciclo cardíaco está? Este de acá. ¿En qué fase del ciclo cardíaco está y por qué? Esta imagen del corazón, ¿en qué fase del ciclo cardíaco está? Diástole. Sístole. ¿Por qué? Porque la válvula está abierta.
abiertos. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Qué dijimos que es sístole? Contracción. Sístole es contracción, no eyección. Imagínate que el ventrículo esté en sístole, contracción, y la válvula atrioventricular esté abierta. ¿Dónde se va la sangre? ¿Cuál es la función del ventrículo derecho? Estamos hablando acá del ventrículo derecho. ¿Cuál es la función del ventrículo derecho? Mandar sangre hacia los pulmones a través de la arteria pulmonar, ¿no? Acá, este ventrículo está, según acá, en sístole, pero esta válvula está abierta. Imagínate que el ventrículo se contraiga acá, la sangre ¿dónde va? Hacia la arteria pulmonar, que tiene una válvula cerrada, o a través de la válvula tricúspide regurgita hacia atrás. Regurgitaría, ¿verdad? Entonces, esta imagen no puede ser sístole, ¿verdad? ¿Qué es? Diástole. ¿Por qué es diástole? ¿Por qué? Porque las válvulas atrioventriculares, esta es la válvula tricúspide y esta es mitral. Entonces la sangre se está llenando, el ventrículo se está relajando. Entonces esta imagen de acá es en fase de diástole. ¿Por qué? Porque la válvula tricúspide está abierta y la válvula semilunar está cerrada. Entonces esta imagen de acá, ¿qué fase del ciclo cardíaco es? Diástole. La segunda imagen, ¿qué fase del ciclo cardíaco es? ¿Y por qué? Bueno, vamos a saltar a la tercera imagen para entender la segunda imagen. La tercera imagen, esta de acá, ¿qué fase del ciclo cardíaco es? Sístole. ¿Por qué es sístole? Porque está en contracción. Aparte, ¿qué más? Porque las válvulas semilunares están abiertas y las válvulas atrioventriculares están cerradas. Es decir, que mientras este ventrículo está expulsando la sangre, esto necesariamente tiene que estar abierto y esto cerrado. Imagínate que esto esté abierto, la sangre va a regurgitar hacia atrás, ¿verdad? Entonces, esto es sístole. ¿Por qué es sístole? Porque primero la imagen acá se ve que se está contrayendo. Segundo, que las válvulas sigmoideas o semilunares están abiertas, ¿verdad? Ahora, si esto es diástole, esto es sístole, ¿qué es esta imagen? Todas las válvulas están cerradas, ¿no? ¿Qué dicen? Vale, vamos a saltarnos a la quinta. Esta de acá. ¿Qué fase del ciclo cardíaco es? Diástole. ¿Por qué? Las válvulas atrioventriculares están abiertas, se está llenando de sangre. ¿Y cómo están las válvulas sigmoideas? Cerradas. Por eso esto es diástole, ¿verdad? Y este de acá, mira, tenemos esta imagen y esta imagen. Hay algo que se llama diagrama de Wiggers. ¿Sí recuerdan el diagrama de Wiggers? Fisiología de Galen, el segundo tema. Está en el tema del ciclo cardíaco, ¿no? En el diagrama de Wiggers nos explica, hay algo que se llama contracción isovolumétrica y relajación isovolumétrica. ¿Qué significa contracción isovolumétrica? Que no existen cambios de volumen, pero sí de presión, ¿no? Significa que este ventrículo, la presión del ventricular está incrementando, pero el volumen no varía. ¿Por qué no varía? Porque esta válvula está cerrada y esta también, ¿no? Es un pasito previo a la sístole, contracción isovolumétrica. Entonces, si esto es contracción isovolumétrica, ¿esto qué es? Relajación isovolumétrica, ¿no? Entonces, todo esto se entiende con el diagrama de Wiggers. Ahorita lo vamos a ver el diagrama de Wiggers y es la primera tarea que vamos a tener para la siguiente clase. Dibujar el diagrama de Wiggers, pero dibujado, no quiero impreso. El diagrama de Wiggers lo tienen que dibujar con colores. Y gracias al diagrama de Wiggers ustedes van a entender todo lo que es el ciclo cardíaco y van a entender la parte inicial de electrocardiograma. Vamos a ver, ¿vale? Ahora, entonces,
para fijar conocimientos. ¿Qué es sístole y qué es diástole? Primero vamos con diástole. Diástole, periodo de relajación durante el cual el corazón se llena de sangre. Y acá tenemos la imagen. Relajación. Los ventrículos están relajando y las válvulas arterioventriculares están abiertos, porque a través de ellas el ventrículo se llena de sangre. Entonces, en diástole, las válvulas arterioventriculares deben estar abiertas y las sigmoideas cerradas, ¿verdad? Esto es diástole. Para complicar un poquito la vida, la diástole tiene tres fases. ¿Cuáles son? ¿Alguien recuerda? Fases de la diástole. Tiene tres fases, ¿no? Protodiástole, mesodiástole y telediástole. Esas son las tres fases de la diástole. La primera fase de la diástole, protodiástole, en la protodiástole, ¿qué ocurre? El llenado ventricular rápido. Es decir, los ventrículos en esta fase se llenan de la mayor cantidad de sangre. Luego, en la mesodiástole existe el llenado ventricular lento o diástole. Acá el ventrículo se sigue llenando, pero a menor cantidad. Y en la tercera fase, en la telediástole, ocurre la contracción auricular, la famosa patada auricular, ¿no? En estas dos fases, en el llenado ventricular rápido y el llenado ventricular lento, el ventrículo se llena en un 80%. Es decir, que la contracción auricular contribuye para el llenado ventricular en un 20%, ¿vale? Entonces, repetimos, la diástole tiene tres fases, ¿no? Protodiástole, mesodiástole y telediástole. ¿Qué ocurre en la protodiástole? Llenado ventricular rápido. En la mesodiástole, ¿qué ocurre? Llenado ventricular lento o diástasis. En estos dos periodos el ventrículo se llena de sangre en un 80%. Es decir, que un 20% del llenado ventricular está dado por la contracción auricular que ocurre en la telediástole. La contracción auricular en el electrocardiograma, ¿por qué onda está representada? Onda P, correcto. La onda P representa la contracción auricular en el electrocardiograma, ¿verdad? ¿Y eso en qué fase del ciclo cardíaco está? En la telediástole. Entonces todo esto es diástole. ¿Qué es diástole? Dijimos, periodo de relajación durante el cual el corazón se llena de sangre. Tiene tres fases, proto, meso, tele. ¿Y qué ocurre en la protodiástole? Llenado ventricular rápido. En la mesodiástole, llenado ventricular lento, diástasis. Y en la telediástole, ¿qué ocurre? La contracción auricular, que aporta con un 20% de llenado ventricular, ¿vale? Esto es diástole. Ahora, ¿qué es sístole? Periodo de contracción durante el cual el corazón expulsa la sangre contenida, ¿verdad? Eso es sístole. ¿Cómo tiene que estar el corazón en sístole? ¿Cómo están las válvulas en sístole? Las válvulas arterioventriculares, ¿cómo tienen que estar? Cerradas. ¿Cómo están las sigmoideas? Abiertas. ¿Qué pasaría si está al revés? Las sigmoideas cerradas y estas abiertas. La sangre regresaría para atrás, ¿verdad? Regurgitación tricuspidia y regurgitación mitral, ¿no? Y eso haría que las aurículas crezcan de tamaño, ¿no? De hecho, hay patologías de insuficiencia mitral e insuficiencia tricuspidia, cuando las válvulas no son competentes. En la edad adulta por patología reumática, en la edad pediátrica por cardiopatías congénitas. Existen regurgitación o insuficiencia tricuspidia e insuficiencia mitral. También existe insuficiencia pulmonar e insuficiencia aórtica, ya son valvulopatías. Nosotros tienen que recordar ustedes ahora qué ocurre en la sístole y qué ocurre en la diástole. Si la diástole tiene tres fases, la sístole ¿cuántas fases tiene? Tres. ¿Cuáles son? Exacto, todo lo mismo, nada más con sístole, ¿verdad? Protosístole, mesosístole y telesístole. ¿Qué ocurre en la protosístole? La contracción isovolumétrica. No existe cambios de volumen, pero sí existe cambios de presión. ¿Qué ocurre en la mesosístole?
la expulsión ventricular rápida y lenta. Es decir, en esta fase, en la parte media de la sístole, donde el ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho expulsa la cantidad de sangre que debe expulsar, la famosa fracción de expulsión, ¿no? ¿Y qué ocurre en la telesístole? Relajación isovolumétrica, es decir, que los ventrículos cambian de presión, baja su presión, pero no existe cambios de volumen, ¿verdad? Entonces son las tres fases de la sístole. Fases de la diástole son los mismos de la sístole, proto, meso, tele. Lo único que tienen que recordar es que sucede en la protodiástole, en la mesodiástole y en la telediástole. ¿Y qué ocurre en la protosístole, en la mesosístole y en la telesístole? Y este es el diagrama de Wiggers. Esto es lo que ustedes tienen que dibujar para la siguiente clase, todos, pero dibujado, no quiero impreso, porque esto lo encuentran en internet y es imprimir y es fácil, no, quiero dibujado. ¿Por qué tienen que dibujar esto? Porque fíjense que acá ustedes entienden qué pasa con las presiones, qué pasa con el volumen, qué pasa con el sistema eléctrico del corazón. Dijimos que la onda P en un electrocardiograma está representado por la contracción auricular. Fíjense acá tengo mi electrocardiograma. En fisiología y en fisiopatología, los fenómenos eléctricos siempre preceden a los fenómenos mecánicos. ¿Qué significa? Miren acá yo tengo mi onda P. Fíjense que el fenómeno eléctrico precede al fenómeno mecánico, porque acá está mi contracción auricular. Primero sucede el fenómeno eléctrico y luego el fenómeno mecánico. Esto es sístole y esto es diástole. Dijimos tres fases de la diástole, ¿no? Llenado ventricular rápido, diástasis y contracción auricular. Esta es la contracción auricular. Y la onda P precede a la contracción auricular. Fenómenos eléctricos preceden a los fenómenos mecánicos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la presión auricular? Fíjense acá, estas líneas entrecortadas de acá negras es la presión auricular. La presión auricular generalmente es 0 o sube ligeramente entre 4, 5 a 6 milímetros de mercurio. Diferente a la presión de la válvula o de la aorta, del arco aórtico. Fíjense, esta es la presión ventricular, esta es la acá primero. Presión ventricular y esta es la presión aórtica. Entonces veamos, de acá tenemos la presión en milímetros de mercurio. Fíjense que la presión en sístole, que es este de acá, sístole, la presión de la aorta en sístole es más o menos 120. ¿Y cuánto baja en diástole? Hasta 80, ¿no? La aorta, presiones normales, sistólicas 120 y diastólicas 80. ¿Qué pasa con la presión ventricular? Esta línea rosa de acá es la presión ventricular. ¿Cuánto es la presión ventricular en sístole? Fíjense que en algún momento del ciclo cardíaco la presión ventricular vence a la presión aórtica, ¿verdad? Acá. ¿Y cuánto es la presión en diástole? 0. ¿Cómo es el volumen ventricular? Acá tenemos el volumen ventricular. Fíjense cómo en sístole, en el periodo de expulsión, el volumen baja, pero nunca baja a 0. Acá está el volumen ventricular. Un ventrículo izquierdo en un paciente adulto tiene más o menos entre 120 y 130 ml, ¿no? Y como cuando el ventrículo expulsa, tenemos un volumen telediastólico residual que es más o menos 50 mililitros. Es decir, que el ventrículo o los ventrículos nunca se quedan sin sangre, siempre tienen un volumen telediastólico residual, ¿no? ¿Qué dijimos que representa el primer ruido? Cierre de las válvulas atrioventriculares. Acá está. Cierre de las válvulas atrioventriculares, primer ruido. Y el segundo ruido que dijimos que es cierre de las válvulas segundulares. Acá está. Cierre de las válvulas segundulares, segundo ruido, ¿no? Entonces, entender el diagrama de Wiggers es re importante para entender ciclo cardíaco y para entender parte inicial de lo que es el electrocardiograma. Recordando siempre que los fenómenos eléctricos preceden a los fenómenos mecánicos, ¿vale? Entonces el diagrama, esto se llama diagrama de Wiggers, está en Guyton, en la parte del ciclo cardíaco, ahí lo pueden dibujar, ¿vale? Pero dibujado, no quiero impreso, dibujado así con fototitos, todo bonito,
dibujando el electrocardiograma, el volumen, las presiones en las diferentes cavidades. Miren, decíamos algo que es contracción isovolumétrica, acá. Contracción isovolumétrica es esto de acá. Fíjense cómo cuando empieza la contracción isovolumétrica la presión del ventrículo es más o menos 0. Llega más o menos hasta 80 milímetros de mercurio. Luego recién se produce la apertura de la válvula aórtica. En la contracción isovolumétrica, fíjense que el volumen no varía. Acá está 130 y se mantiene los 130 mililitros, ¿no? Por eso decimos que la contracción isovolumétrica existe cambios de presión, pero no de volumen. Lo mismo en la relajación isovolumétrica. Cambios de presión, aquí es al revés, la presión baja, pero el volumen no se modifica. Tanto en la contracción isovolumétrica como en la relajación isovolumétrica. Entonces, este diagramita de Wiggers, por favor, para la siguiente clase, todos. ¿Bien? Focos de auscultación es algo que también ustedes ya lo han visto, donde es el foco